La evaluación se realiza mediante el examen por vía vaginal, que debe hacerse con mucho cuidado para no provocar la ruptura de las membranas. Tanto la dilatación como el descenso son procesos íntimamente relacionados que deben ser evaluados simultáneamente. Normalmente, el aumento de la dilatación no es lineal y su velocidad no es constante. Debe recordarse que el tiempo que toma llegar a los 4 o 5 centímetros es 2/3 partes del tiempo total de dilatación, y el tercio del tiempo restante es lo que toma completar la dilatación. Las curvas de alerta fueron desarrolladas por investigadores del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, CLAP. Es un instrumento que sirve para vigilar el proceso de un parto y es muy importante porque ayuda a prevenir un parto prolongado o a innecesarias intervenciones con fármacos o quirúrgicas. Las curvas se construyeron comenzando en el momento cero, que coincide con una dilatación cervical entre 4 y 5 centímetros, y se prolongan hasta el momento del parto. Como puede ver, la gráfica donde trazaremos las curvas de alerta resultan de la relación de un eje horizontal, que representa el tiempo de dilatación en horas, con el eje vertical donde figuran los centímetros de dilatación. La curva corresponde a los tiempos límite en que debe alcanzarse determinado valor de dilatación. Delimita claramente dos zonas. A la izquierda, valores normales de dilatación según el tiempo, y en la derecha, la zona de alerta por la presencia de valores de dilatación menores a los esperados en el tiempo de trabajo de parto. El CLAP ha desarrollado 5 curvas correspondientes a las distintas combinaciones de las características de posición de la gestante, paridad y estado de las membranas ovulares. La primera curva corresponde a gestantes multíparas en posición horizontal y con membranas rotas. En este caso, antes de cumplirse las 5 horas, ya se habrá producido el nacimiento. En el otro extremo, tenemos la curva de gestantes nulíparas que han pasado la dilatación en posición horizontal y con membranas ovulares íntegras. Como puede apreciar, la dilatación completa se alcanzará entre las 7 y 8 horas. Entre estas dos curvas se sitúan 3 casos. El de todas las gestantes que han mantenido la posición vertical y tienen membranas íntegras. Las multíparas en posición horizontal y membranas íntegras. Y la curva de las nulíparas con membranas rotas. Estos 3 patrones de dilatación tomarán en promedio entre 5,5 y 7 horas para completar. El cuerpo central del partograma está compuesto por un gran rectángulo donde deberá graficarse la curva de alerta. Este rectángulo va a permitirnos visualizar la velocidad de la dilatación durante el trabajo de parto. En el eje horizontal pueden apreciarse las horas de registro y más abajo la hora real. En el eje vertical se presentan los centímetros de dilatación. Esta línea gruesa que demarca la dilatación entre 4 y 5 centímetros es el punto de partida para comenzar a trazar la curva de alerta. A la izquierda puede apreciarse la tabla que muestra el percentil 10 de la velocidad de dilatación en los 5 casos que ya revisamos antes. Veamos ahora el procedimiento para graficar la curva de dilatación cervical durante el trabajo de parto y su correspondiente curva de alerta. La curva de dilatación corresponde a los valores reales de dilatación de una gestante según el tiempo de trabajo de parto. La curva de alerta se empezará a dibujar sobre el partograma cuando la curva de dilatación cervical alcance la línea base, es decir, entre los 4 y 5 centímetros de dilatación. Aquí vemos el caso de una mujer en su tercera gestación y con membranas ovulares íntegras. Ella ingresa al establecimiento de salud
a las 8 de la noche, con 3 centímetros de dilatación y permanece en posición horizontal. A las 9 de la noche alcanza los 4 centímetros. Y en la tercera evaluación, 2 horas más tarde, está en 6.5 centímetros. Como puede apreciar, la curva de dilatación ya cruzó la línea base y es exactamente en esta intersección donde iniciaremos el trazado de la curva de alerta. Ahora, el examinador deberá elegir la curva de alerta correspondiente a esta gestante entre las opciones de la tabla ubicada en la zona superior izquierda del partograma. Esta tabla indica los tiempos límite que deben transcurrir cada vez que se incrementa la dilatación en 1 centímetro y se leerá de abajo hacia arriba, es decir, desde los 5 hasta los 10 centímetros de dilatación. Hay 5 curvas de alerta, de acuerdo a las características de la gestante, que combinan la posición durante la dilatación, la paridad y el estado de las membranas ovulares. En nuestro caso, como en las últimas 3 horas la gestante ha permanecido en posición horizontal, escogeremos los valores de la segunda columna, donde se lee horizontal, multíparas, íntegras. La tabla indica que para pasar de 5 a 6 centímetros de dilatación deben transcurrir no más de 2 horas y 30 minutos. En el lugar de intersección de la curva de dilatación y la línea basal, marcamos el primer punto de la curva de alerta. Nos desplazamos 2 horas y media hacia la derecha. A esta altura, ubicamos los 6 centímetros de dilatación. Aquí anotamos el segundo punto y hacemos lo propio con los siguientes puntos. A continuación, unimos los puntos con rectas, dando forma a la curva de alerta de nuestra gestante. A partir de ahora, es preciso estar atentos a que la curva de dilatación no ingrese a la parte derecha de la curva de alerta. Si esto ocurriera, se estaría produciendo una prolongación del trabajo de parto, en cuyo caso se requerirá una evaluación más detallada y tomar las decisiones de manejo de alto riesgo del caso. Veamos el siguiente ejemplo. La gestante es una multípara con membranas ovulares rotas y está en posición horizontal. A las 14:30 horas se comprobó una dilatación cervical de 3 centímetros. Con este dato se inició su registro en el partograma. A las 16 horas se comprobó 4 centímetros de dilatación. Ahora trazamos una línea entre estos puntos. A las 18 horas, la dilatación cervical alcanzó los 6 centímetros. Vemos que la curva de dilatación cruza la línea horizontal de base. A partir de este punto de cruce, se inicia la construcción de la curva de alerta, asegurándose que corresponda a las características de la gestante. En nuestro caso, se trata de una gestante multípara con membranas ovulares rotas y en posición horizontal. Su trabajo consistirá en seguir observando y registrando el progreso de la dilatación y verificar que la curva de dilatación de la paciente se mantenga a la izquierda de la curva de alerta. La gestante es una nulípara con membranas ovulares íntegras y está en posición horizontal. Ingresó al servicio con 6 centímetros de dilatación cervical. Por lo tanto, este dato se tomará como punto de partida para trazar la curva de alerta del partograma. Si durante el trabajo de parto se producen cambios en las condiciones de la gestante, es necesario actualizar la curva de alerta trazada inicialmente según las nuevas características presentadas. Por ejemplo, esta señora tiene 2 hijos. Sus membranas ovulares están íntegras y mantiene una posición horizontal. Ella ingresó al servicio con 4 centímetros de dilatación cervical a las 9 horas. 2 horas después, alcanzó los 6 centímetros. Al unir los 2 puntos, apreciamos que la curva de dilatación
cruza la línea de base aproximadamente a los 30 minutos del primer registro en el partograma, por lo que trazamos la curva de alerta correspondiente a sus características de horizontal, multípara, íntegras. Al alcanzar los 7 centímetros, las membranas se rompieron y hubo que sustituir la curva trazada por una nueva que considerara las nuevas características, es decir, horizontal, multípara, rotas. En consecuencia, el trazado de la nueva curva de alerta se hizo a partir de los 7 centímetros de dilatación. Recuerde, dado que la curva de alerta se grafica a partir de la línea que está entre 4 y 5 centímetros de dilatación, los cambios en la condición de la gestante ocurridos con anterioridad a esta medición no requieren ser graficados. Tenga a la mano su partograma. Ahora tome cuidadosa nota de la información que tiene en pantalla y empiece a graficar su curva de alerta. Responda si la dilatación cervical de la gestante ha tenido una evolución adecuada. Si procedió adecuadamente, habrá dibujado una gráfica similar a esta, en la que se aprecia que la curva de dilatación ingresó a la zona de alerta y, en consecuencia, tomar las decisiones de manejo de alto riesgo del caso.